Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Cuando sintonizamos las noticias en la radio o en el televisor o tomamos un periódico que verdaderamente nos informa sobre lo que está sucediendo localmente e internacionalmente, nos podemos dar cuenta de que estamos viviendo en una época en que el mundo aparenta estar fuera del control de Dios. Para las personas que no creen en la existencia de Dios, en la mente de ellos, lo que sucede diariamente es parte de la sobrevivencia de las especies, como lo propuso Darwin. Para el ateo es simplemente el dominio de un grupo más fuerte, más avanzado o más violento que el otro. Para los panteístas, quienes creen que todo el mundo es Dios, es simplemente una lucha más entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Aún creyentes en Dios, al ver tanta maldad y sufrimiento en el mundo, se preguntan si realmente existe un Dios que creó el universo y si tiene todo aún bajo su control, o si existe, creen que tal vez perdió el control del mundo. Si Dios no existe, la experiencia humana es simplemente una experiencia más, día a día, sin repercusiones eternas. Morimos, eventualmente nos hacemos polvo y cesamos de existir completamente, tanto espiritualmente como físicamente. Dentro del ateísmo, somos como unos personajes en una gran obra teatral en donde los personajes entran y salen del escenario, hasta que eventualmente fallecen todos los actores de la época y nuevos actores entran en la gran obra. Sin embargo, la obra teatral producida por Dios, aunque su obra tuvo un principio, ya que Él mismo diseñó el escenario universal, esa misma obra teatral de Dios no tendrá fin, sino que la obra culminará como está escrita en el guión que podemos leer al final del libro de Apocalipsis, en donde el escenario terrenal será completamente restaurado y rediseñado. Si existe un escenario en el cual los seres humanos ejecutan un papel, tiene que existir alguien que haya producido ese escenario. Nuestro escenario es el universo en el que vivimos y en el que podemos observar mediante telescopios. Hoy día tenemos acceso a fotografías de galaxias que se encuentran millones de millas de distancia, dándonos una idea de lo inmenso que es el universo. El creador del escenario en que vivimos tiene que entonces existir fuera de el escenario que él mismo creó, y tiene que poseer un conocimiento y un poder ilimitado, ya que el universo refleja poder y conocimiento ilimitado. Otra característica que podemos captar del creador del universo es que es un ser que ha tenido que existir eternamente. ¿Por qué? Porque si no es eterno, entonces no podría existir. Me explico. ¿Puede alguien causar su propia existencia? Si no existe nada, absolutamente nada ni nadie, ¿puede alguien o algo causar su propia existencia? Lógicamente, nada no puede causar que algo exista, ya que nada no existe, no produce nada, no tiene poder ni esencia de ninguna clase, ni cualidades materiales, o ni siquiera existencia en forma espiritual. Simplemente, si no existe nada o nadie, es imposible entonces que algo exista. Por lo tanto, esto nos lleva a uno de los atributos de Dios, que es su existencia eterna. Dios es el único ser que tiene existencia propia. Él es la esencia de la existencia. Nadie causó su existencia porque un ser eterno no tiene una causa para su existencia. Solo Él ha existido por toda la eternidad y todos los otros seres que existen le deben su existencia a Dios, ya que el único ser con existencia propia es capaz de causar la existencia de otros seres. Solo Dios tiene el poder de causar la existencia de seres físicos y de seres sin cualidades físicas.
Los humanos somos seres físicos con una esencia inmaterial interna que es nuestra conciencia o persona inmaterial. Los ángeles no son seres físicos, aunque podemos leer en la Biblia que ángeles han tomado forma física para revelar mensajes de Dios a los seres humanos. Esto nos lleva a examinar nuestra propia existencia. El ateísta considera que las emociones y la personalidad humana es parte de unas reacciones químicas en la persona. Ellos ven al ser humano como un objeto material, altamente evolucionado, con existencia temporera. De hecho, algunos humanistas y materialistas intentan extender la existencia del ser humano utilizando procesos de congelamiento. Ese proceso de congelamiento detendría el cuerpo de continuar su deterioro y creen que evitarían la muerte hasta que la ciencia avance y encuentren la solución para extenderles la vida indefinidamente. Ya que la esencia espiritual de la persona no existe aparte del cuerpo para los humanistas y los materialistas, la preservación del cuerpo es esencial para ellos poder continuar algún tipo de existencia. La mentalidad del panteísta es diferente en cuanto a que muchos creen que el cuerpo físico opera como una jaula que encierra al ser humano en este mundo físico y que es necesario que el ser humano progrese en su perfección inmaterial para poder unirse con lo que los budistas o los hindús llaman el nirvana, que es la integración de la esencia humana con la deidad universal. De lo contrario, si la persona aún no ha perfeccionado sus cualidades que merecen la unión con la deidad, esa persona tiene que continuar reencarnando hasta lograr perfección. Uno de los problemas con esta ideología es que lo que vemos en el mundo desde el principio de la creación es deterioro físico y moral, no un avance positivo en ellos. Y si la persona reencarna sin recordar las lecciones pasadas, entonces tiene que comenzar de nuevo en el viaje hacia la perfección. Pero en adición a este problema, ¿cómo la persona determina qué es la perfección moral? Lo que para una persona aparenta ser perfección moral, para otra persona puede ser una imperfección. Las ideologías panteístas carecen de un estándar moral absoluto, lo que hace imposible que la persona sepa con certeza cuál ha sido su grado de perfección moral comparado con Dios. Sin embargo, todo ser humano puede conocer quién posee esa perfección moral y puede tener un cuadro de referencia basado en un ser perfecto. El universo, las profecías, los milagros, las escrituras bíblicas y el mismo Jesús nos han dado las evidencias de la existencia del creador de la gran obra teatral a la que llamamos vida humana. Pero aunque esa obra teatral se materializó en tiempo y espacio, esa obra llegará a una cumbre en donde algunos de los actores pasarán de estar vestidos con cuerpos humanos temporales y que decaen a ser vestidos con cuerpos eternos que reflejen la gracia y el poder de Dios. Fíjate que la obra teatral de Dios comenzó con Dios mismo, compartiendo su presencia con Adán y Eva en el jardín del Edén. Estos primeros personajes de la obra desearon cambiar la dirección de la obra, deseando ser como el carácter principal de la obra, quien es Dios. Ellos desobedecieron a Dios y por el resto de las generaciones en esa gran obra, miles de personajes han continuado el patrón de desobediencia y de inmoralidad. Pero el autor de la gran obra universal nunca ha abandonado su gran obra. Él no obliteró el planeta Tierra en donde se lleva a cabo la gran obra, pero él sí eliminó a casi todos los personajes que intencionalmente arruinaban la santa obra de Dios. Un día, Dios llamó a Noé a construir un arca. El arca mantendría vivo solo a Noé y su familia, ya que solo ellos deseaban obedecer al productor de la obra.
El escenario terrenal quedó destruido mediante un gran diluvio que duró 40 días y 40 noches. Dios continuó la obra con Noé y su familia, y muchos nuevos personajes, a través de la historia, han sido partícipes de la obra de Dios. A través de los siglos, muchos actores han querido ser los productores de la obra universal y de una manera u otra crean sus propios dioses. El Dios sentado en su trono celestial ha visto a seres humanos tomar materiales físicos como troncos, oro, plata, bronce y otros materiales inanimados y crear figuras de dioses a quienes se les postran en alabanza, como si esas figuras materiales que no tienen ojos, ni oídos, ni boca, ni mente, ni corazón, podrían escuchar sus peticiones o resolverles sus problemas. Aún están de pie algunos en los templos dedicados a seres mitológicos como Zeus y Artemis. Estas personas dentro de la obra teatral de Dios introducen unas ideas equivocadas, crean a sus propios dioses y los ponen como partícipes de la obra de Dios. Estas personas viven sus vidas como creen que los dioses terrenales les indican que deben de vivir. Estos son los dioses en el darwinismo, en el materialismo, en el panteísmo, en la nueva era, en el humanismo, en el ateísmo, en el islamismo y en otros ismos que han sido ideas generadas por el ser humano. Obedecen un guión escrito por el hombre para satisfacer el orgullo y el deseo de poder y de control del ser humano. Pero existe un solo Dios y verdadero Dios, quien creó el teatro universal y escribió un guión que puede ser corroborado como ciertamente existente. Ese guión de la gran obra que es la Biblia contiene las historias de eventos desde el principio de la creación del universo, la historia de Noé con la renovación del teatro con una sola familia en la tierra, la historia del pueblo de Israel. Incluye milagros pasados y milagros que sucederán aún en el futuro. Ese guión predice el regreso de Jesús a la tierra y el establecimiento de su reino eterno aquí en la tierra. Más de 800 años antes de que sucediera, documentos en la Biblia habían predicho que Jesús, el Hijo de Dios, vendría a la tierra en forma de bebé, que nacería en Belén de una madre virgen, que crecería en sabiduría, que haría milagros, que moriría por los pecados de la humanidad, que sería crucificado en la cruz, pero que el sepulcro no podría mantener su cuerpo. Jesús vino, murió y resucitó. Más de 500 personas fueron testigos en ver a Jesús resucitado. Jesús demostró que Él tiene el poder de todo lo terrenal y de todo lo espiritual. Jesús mostró que Él tiene poder en todo ámbito, en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. Este teatro universal en que vivimos fue creado por las manos de Jesús. Jesús es Dios ilimitado. Él es el Hijo de Dios, omnipotente y omnisciente, quien en forma humana entró a nuestro mundo, que se encontraba en una gran decadencia moral. Jesús, quien mediante su propia resurrección demostró ser Dios, habló sobre las escenas pasadas y futuras de la gran obra teatral. Él validó mediante su testimonio las escenas pasadas que involucraron a Noé, indicando que la historia de Noé y el arca fue un evento real que tomó lugar en la historia. Cuando él habló de eventos futuros de su regreso, Jesús lo comparó con eventos pasados en la historia como en los tiempos de Noé. En Mateo 24, versos 37 y 39 dice: La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca.
y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús mismo predijo su regreso a la tierra y fue documentado en la Biblia para que generación tras generación escucharan esta gran noticia y estuviesen pendientes y listos para recibirlo. Fíjate que Jesús no desea que nadie pierda la fe ni la esperanza de estar una eternidad gloriosa en su presencia, por lo que Él nos compartió de antemano lo que sucedería antes de su regreso. Definitivamente, algunos segmentos de la profecía no es lo que desearíamos escuchar. Desearíamos escuchar un guión que todo el tiempo contenga dramas llenos de amor, de paz y de prosperidad. Pero cuando Jesús nos dio el guión, Él no obliteró la libertad que tiene cada ser humano en participar en la obra, por lo que la obra incluye las actitudes y conductas buenas o indeseables que el ser humano lleva a cabo. Sin embargo, aun cuando parece que la obra tendrá un final eterno horroroso y todo sería destruido por siempre, aparece en el panorama la luz gloriosa de la presencia de Dios, atravesando la oscuridad de la tormenta y estableciendo por siempre su presencia gloriosa en medio de su pueblo amado. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo sería su regreso y las señales del fin del mundo, Jesús contestó lo siguiente: tengan cuidado que nadie los engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. ¡Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando! Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra.
Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esta gran obra teatral de Jesús nunca se le ha ido de las manos a nuestro Dios. Desde que Él estableció el teatro, antes de poner a los primeros personajes, Él sabía que una vez que los personajes tuvieran libre albedrío, harían un caos de la historia. Pero a pesar de todo el caos que los personajes han creado, Dios abrió una puerta a otro escenario celestial, disponible para todo aquel que desee jugar un papel voluntariamente en el reino divino de Dios. Para participar en esa obra celestial, solo se requiere el arrepentimiento de todo corazón, de todo el mal que uno ha hecho en esta obra presente, y permitir que Jesús sea quien perdone sus pecados, que perdone todo el mal que han hecho, y de esa manera podrá ser llamado hijo adoptivo de Dios. Podrá heredar todo aquello que Dios ha planificado desde antes de la creación del mundo. Podrá ser partícipe del reino eterno que Jesús establecerá en la tierra una vez que todas las profecías se cumplan, y podrá vivir en la realidad eterna de la paz, del amor y de la prosperidad que solo Dios le puede proveer a aquellos que le aman. Lee la Biblia y conoce esa carta de amor que Dios nos envió mediante profetas, mediante Jesús y mediante los apóstoles del primer siglo. También te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, o mi página en línea, apologeticaconmarta.org, en donde podrás escuchar todos los programas radiales en archivo y obtener otros recursos que te enseñarán sobre Dios, sobre la Biblia, sobre nuestro amado Jesús y sobre la esperanza que solo se encuentra mediante Jesús. Y para cualquier pregunta o comentario, me puedes llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.